Gabriela Molina tiene la palabra. Gracias, señor presidente, compañeros legisladores. Al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político hemos podido construir informes de consenso en su mayoría. Sin embargo, cuando no tenemos o no ocurre esto y discrepamos, no siempre nuestras conclusiones y recomendaciones son incluidas en los informes finales. Es más, a veces no obedece el reflejo de lo que se ha dicho o se ha interpretado en estas comparecencias, debates o hemos concluido algunos asambleístas. Ocurrió, por ejemplo, en el informe del caso Sucre, donde autoridades, no solo del gobierno del presidente Correa, del expresidente Moreno o del actual presidente Lasso, sostuvieron que no hubo uso ilegal de las reservas internacionales y, sin embargo, en el informe se concluía que sí. Ocurrió también en el caso de las universidades emblemáticas, donde al interior se resaltaban los logros académicos, pero que en el informe se concluía como que había sido un fracaso en lo académico. Ocurre también en este informe, y solicito, señor presidente, se pueda transmitir las diapositivas que he hecho oportunamente llegar al equipo técnico. Señor secretario de trámite. Conforme a la disposición, procedemos. Ocurre también en este informe que se ha puesto dentro de las recomendaciones que los asambleístas que integran la Comisión de Fiscalización y Control Político se abstengan de suscribir los formularios para la presentación de firmas de respaldo para las solicitudes de enjuiciamientos políticos, en razón que se podría incurrir en una vulneración al principio de imparcialidad contenido en el artículo 76, numeral 7, literal K de la Constitución de la República, como ustedes podrán observar. Esta no fue la posición de la mayoría de los miembros de la comisión. Por ejemplo, el compañero Segovia se pronunció en contra de esto, insistió que no estaba de acuerdo y, sin embargo, dentro de las recomendaciones se lo ha recogido. Pero más allá de esto, firmar el respaldo político para el inicio de un enjuiciamiento político no implica la falta de objetividad, porque el juicio no se ventila dentro de la comisión. El juicio será decisión del Pleno de la Asamblea. Luego de una serie de comparecencias, de presentación de pruebas y demás. No existe prohibición legal ni conflicto de intereses que recomienden que los asambleístas no podamos firmar este respaldo a un enjuiciamiento político. No hay vinculación entre la ley y lo que se afirma dentro del informe de la comisión. La Comisión de Fiscalización recomienda el archivo o el juicio político, pero es el Pleno de la Asamblea, como está en la diapositiva número 3, el que en planificación dentro del debate incluso pueda llevar la aprobación del archivo o del juicio. Ahora bien, en relación a este juicio político, es necesario señalar que lo importante es demostrar si existió o no el incumplimiento de funciones de la autoridad señalada. Un juicio político no es mejor que otro por el número de fojas, el número de comparecencias que se presenten. El juicio político al que hacemos referencia hoy tiene dos pruebas claras y suficientes. La primera, la existencia de la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en materia anticorrupción, publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial 392 del 17 de febrero del 2021. La ley es conocida por todos y se presume que no debe de probarse su existencia. Esta ley incluyó una reforma a la ley de Contraloría, exigiendo informes de pertinencia a todos los procesos de contratación pública. Si existe la norma, debe de ser cumplida. Y la segunda prueba es la existencia del acuerdo de la Contraloría.
número 013 CG 2021, emitido por parte del Contralor Riofrío, que adicionalmente también está publicado en el registro oficial número 519 del 19 de agosto del 2021. Estos son dos documentos normativos que corresponden analizar a este Pleno: una ley y un acuerdo de la Contraloría General del Estado, ambos publicados en registro oficial. Este juicio no se sustenta en un tuit, sino en la flagrante violación a una ley orgánica a través de la emisión de un acuerdo que dispuso la no exigencia de informes de pertinencia en los procesos de contratación menores al $1.000.000. ¿Sabían ustedes, compañeros legisladores, que el juicio penal por las bolsas de cadáveres en Guayaquil es un contrato de $872.000? El juicio a la exsecretaria de Riesgos por el presunto sobreprecio sobre kit de alimentos es un contrato de $700.000. De ocurrir casos similares a estos que he mencionado, la Contraloría no emitiría informes previos, porque solo se exigen contratos superiores al $1.000.000, pese a que la Asamblea dispuso que sea en todos los casos de contratación. Evidentemente, para montos menores deberían de expedirse requisitos más expeditos, pero lo que no se puede en ninguno de los casos es no pedirlos. El solo hacerlo sería un incumplimiento a la ley, un incumplimiento que ya ha hecho el señor Contralor, el ingeniero Riofrío. La jerarquía de las normas o la pirámide kelseniana, estudiada en los primeros años en la carrera de Derecho, es recogida en el artículo 425 de nuestra Constitución, como podrán observar en la diapositiva número 4. Y es clara en sostener que las leyes orgánicas están por encima de los decretos, de los acuerdos y de los actos administrativos. La obligación de todo funcionario público es cumplir y hacer cumplir la ley. Y en este caso nos encontramos ante una clara autoridad que ha incumplido con sus funciones expresamente legales. Esperamos que este Pleno de la Asamblea sea coherente con las posiciones que se tuvieron al aprobar la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal en materia anticorrupción y resuelva sobre el archivo del juicio político o el enjuiciamiento del Contralor General del Estado. Gracias, señor presidente.